Capítulo 1. La sonrisa prohibida. Nunca olvidaré aquella noche. El aire estaba tan quieto que hasta las velas de la iglesia parecían temer encenderse. El silencio del pueblo era espeso, como si todos compartiéramos el mismo miedo sin atrevernos a nombrarlo. Yo era apenas un muchacho curioso, y lo que vi esa madrugada marcó el comienzo de la condena que caería sobre nosotros. La estatua de la Virgen había estado en el altar desde hacía siglos, tallada en mármol frío, sus labios siempre rectos, sus ojos de piedra fijos en un horizonte invisible. La gente del pueblo acudía a rezar allí porque creían que la Virgen escuchaba a los justos y castigaba a los culpables. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabíamos la leyenda: la estatua sonreía solo a los pecadores. Aquella noche, mi padre regresó tarde, con el aliento pesado de vino y la mirada perdida. Creía que yo dormía, pero lo seguí hasta la iglesia. Las puertas chirriaron al abrirse, y una ráfaga helada nos envolvió. Vi cómo se arrodillaba frente al altar, murmurando palabras confusas que más parecían excusas que oraciones. Fue entonces cuando lo vi. Un movimiento sutil en la piedra, como si el mármol respirara. Los labios de la Virgen se curvaron apenas, formando una sonrisa gélida, inhumana, imposible. No era una sonrisa de amor ni de consuelo. Era la sonrisa de quien conoce un secreto demasiado oscuro. Mi corazón golpeaba en mi pecho. Quise gritar, pero no pude. Mi padre no se dio cuenta. Siguió rezando, pero yo vi cómo los ojos de piedra parecían clavarse en él, como si lo desnudaran por dentro. Y esa sonrisa, esa mueca cruel, permanecía allí, fija, brillando con un resplandor tenue a la luz de las velas. Salí corriendo, con el alma desgarrada por el miedo. Me escondí en mi cama, temblando, fingiendo dormir cuando mi padre volvió. Nadie me creyó al día siguiente. Dijeron que los nervios me jugaban malas pasadas, que la fe no podía transformarse en terror. Pero yo sé lo que vi. Esa sonrisa era real. Y desde esa noche, la iglesia nunca volvió a ser un lugar sagrado, sino un lugar de juicio silencioso. Lo peor fue descubrir, días después, que no era yo el único que lo había notado. Otros en el pueblo murmuraban lo mismo en secreto: la estatua había sonreído, y lo había hecho para ellos también. La maldición acababa de comenzar. Capítulo 2. Los ojos de piedra que vigilan. Desde aquella noche, mis sueños quedaron marcados por la imagen imposible de la sonrisa de la Virgen. Creía que todo había sido una alucinación, un engaño de la penumbra. Pero al volver a la iglesia, descubrí que había algo peor que la sonrisa: los ojos. Entré un atardecer, cuando las campanas aún vibraban con su último tañido. El lugar estaba vacío, impregnado de un olor rancio a incienso apagado. Caminé hacia el altar, temblando, y al levantar la mirada, lo sentí con una certeza que heló mi sangre. La estatua no estaba mirando al frente, como siempre, me estaba mirando a mí. Sus pupilas de piedra, talladas sin brillo, parecían seguir mis pasos. Avancé un poco hacia la izquierda, y los ojos se deslizaron, casi imperceptibles, como si una fuerza invisible los empujara para no perderme de vista. Retrocedí aterrado, y otra vez los ojos me acompañaron. No era una ilusión, la Virgen vigilaba. No quise gritar, porque en aquel silencio cualquier sonido habría roto el aire como un cristal. El murmullo de mis propios pasos resonaba en las paredes, mientras sentía esa mirada perforándome. Entonces, escuché un susurro. Lo sabes, ¿verdad? Me giré bruscamente. No había nadie, solo los bancos vacíos, las sombras largas y la estatua con su sonrisa ausente. No supe si el susurro salió de mis propios pensamientos o del mármol. Salí corriendo, pero en la puerta choqué con doña Clara, la anciana que siempre rezaba más que todos. Su rostro pálido me delató: ella también lo había visto. Hijo, dijo con voz rota. Ella me miró anoche, cuando mentí en mi confesión. El pánico se extendió como fuego en seco. No éramos dos, ya éramos muchos. Rumores comenzaron a llenar las calles. Un hombre aseguró que la estatua giró la cabeza hacia él después de que golpeó a su mujer. Otro juró que, tras robar unas monedas del mercado, vio cómo los ojos lo acompañaban hasta la salida. La iglesia, que antes era refugio, se convirtió en tribunal. Cada pecado parecía despertar una mirada más intensa en la estatua. Cada mentira, cada deseo oscuro, cada culpa oculta, atraía sus ojos de piedra. Esa misma noche comprendí que la sonrisa era solo el principio. Ahora, la Virgen no necesitaba esperar. Nos observaba a todos, como un cazador paciente, dispuesta a desnudar los pecados que intentábamos ocultar bajo la piel. Y yo ya no podía dejar de sentirla sobre mí. Incluso en mi cuarto, en la penumbra, juraría que seguía mirándome desde lejos.
a través de los muros, esperando el momento de señalarme. El pueblo entero estaba siendo vigilado. Capítulo 3. El primer pecado revelado. El murmullo se convirtió en miedo colectivo. Nadie entraba a la iglesia sin sentir un nudo en la garganta. Sin preguntarse en silencio, ¿me sonreirá a mí? ¿Me seguirá con sus ojos? Fue entonces cuando ocurrió lo inevitable. El primer pecado salió a la luz. Esa madrugada, el sacristán, don Eusebio, llegó temprano para preparar la misa. Lo encontraron horas después, desplomado frente al altar, sus rodillas dobladas como si hubiese intentado rezar, pero sus labios estaban congelados en una sonrisa grotesca, idéntica a la de la estatua. El pueblo entero se reunió allí, en medio del olor húmedo de las velas apagadas y del frío que parecía surgir de la piedra misma. Todos mirábamos la escena con un silencio cargado de horror. Nadie se atrevía a acercarse demasiado, porque justo encima de su cuerpo, la Virgen de mármol parecía mostrar la sonrisa más amplia que nunca. La noticia se esparció como pólvora. Algunos juraron que habían visto a don Eusebio días antes robando limosnas de la caja de ofrendas. Otros dijeron que lo habían escuchado murmurar blasfemias cuando pensaba que nadie lo oía. Fuese verdad o no, la conclusión era la misma, la estatua lo había señalado. Y el castigo había llegado. Yo estaba entre la multitud, con el corazón golpeando mis costillas. Recordaba perfectamente la noche en que vi a mi padre arrodillado allí, y la sonrisa dirigida hacia él. Una voz interna me gritaba que él sería el siguiente. El sacerdote intentó calmar a la gente, asegurando que la muerte de Eusebio era natural, que el hombre había sufrido del corazón. Pero nadie le creyó. Todos habíamos visto la expresión imposible en el rostro del cadáver. Era como si la estatua hubiera depositado allí su sello. Esa noche, el miedo se transformó en obsesión. Cada persona comenzó a mirar de reojo a su vecino, a preguntarse qué pecados ocultaba. ¿A quién sonreiría la Virgen la próxima vez? El confesionario se llenó de gente buscando alivio. Pero incluso después de soltar sus pecados, salían pálidos, convencidos de que habían sido espiados desde el altar. Yo no dormí. En mi mente, volvía una y otra vez la misma imagen, la boca rígida de piedra curvándose en esa sonrisa imposible, mientras don Eusebio caía sin vida ante sus pies. El primer pecado revelado no solo marcó a un hombre, marcó a todo el pueblo. Y aunque nadie lo admitía en voz alta, todos esperábamos lo mismo con un terror secreto, que la estatua eligiera al siguiente. Capítulo 4. Confesiones que arden. Tras la muerte de don Eusebio, el confesionario se convirtió en un horno de culpas. Desde el amanecer hasta la medianoche, las filas de fieles se extendían hasta la plaza, todos ansiosos por soltar lo que escondían, como si las palabras pudieran protegerlos de la sonrisa de mármol. Yo estuve allí, observando los rostros desencajados, las manos temblorosas que se aferraban a los rosarios. Entraban al confesionario con los ojos hundidos y salían aún más pálidos, como si al entregar sus secretos hubiesen dejado parte de su alma en aquellas maderas oscuras. El padre Tomás, exhausto, escuchaba cada confesión como quien carga piedra sobre su espalda. Yo lo vi salir una noche, con el aliento quebrado, murmurando: no es perdón lo que buscan, es huir de la mirada. Y tenía razón, porque las confesiones no traían alivio, traían fuego. La primera fue una mujer que confesó haber deseado la muerte de su marido. Horas después, corrió gritando por las calles, decía que en cada rincón de su casa escuchaba la risa de la Virgen. Nadie volvió a verla. Luego, un joven admitió haber robado al patrón de la finca. Juró que al salir de la iglesia sintió como las piedras del suelo vibraban bajo sus pies. A la mañana siguiente, apareció inconsciente frente al altar, con la frente marcada por una línea roja, como un beso ardiente de la estatua. Yo mismo dudé en entrar. Tenía pecados pequeños, silenciosos, pensamientos impuros que jamás había confesado. Pero cada vez que me acercaba, sentía el calor de un fuego invisible recorrerme la espalda, como si la Virgen me esperara detrás de la celosía, con su sonrisa de piedra preparada para encenderme en llamas. El confesionario se transformó en un horno invisible, cada palabra que ardía en los labios de los feligreses parecía alimentar a la estatua. Sus labios, tallados en mármol, se curvaban apenas más cada día. Ya no era necesario un gran pecado. Cualquier sombra en el alma bastaba para que la sonrisa se insinuara, crue, inmutable. Esa noche, mientras el viento golpeaba los vitrales, escuché lo que nadie se atrevía a decir, que la confesión no nos salvaba, sino que nos condenaba más rápido. Cada pecado revelado era una ofrenda que despertaba a la estatua, que la hacía más viva, más atenta, más hambrienta. Y yo supe, con un escalofrío que me partió en dos, que había cosas que jamás debían pronunciarse, porque una vez dichas, no pertenecían a Dios.
sino a ella. Capítulo 5. El sacerdote sin fe. El padre Tomás siempre había sido el pilar del pueblo. Su voz firme en el púlpito nos hacía creer que, a pesar de la oscuridad, aún había un camino hacia la luz. Pero tras las confesiones interminables y las muertes inexplicables, algo en él comenzó a quebrarse. Lo vi con mis propios ojos, su fe se desmoronaba como una vela apagada por el viento. Una tarde, la iglesia estaba vacía. Entré en silencio, con la intención de rezar, pero me detuve al escuchar un sollozo apagado que provenía del altar. Allí estaba el padre Tomás, arrodillado, con la sotana arrugada y los ojos hundidos. Murmuraba palabras que no eran oración, sino súplica desesperada. «Señor, ¿por qué me miras a mí también?», susurraba, con la voz rota. Me quedé helado. Lo observé fijamente. Y fue entonces cuando lo entendí, la estatua también le sonreía a él. Los labios de mármol estaban curvados en una mueca gélida. Y los ojos de piedra los seguían con paciencia cruel. El hombre que debía guiarnos estaba siendo juzgado igual que nosotros. El padre levantó la cabeza y, con un gesto de rabia, golpeó el suelo con el puño. «He dado mi vida a Dios. He sacrificado todo. ¿Por qué sonríes tú? ¿Maldita piedra?». El eco de su grito se extendió por las paredes. Y en ese instante ocurrió algo que me paralizó. La estatua dejó escapar un crujido. Como si respirara. Como si la roca se agitara en sus entrañas. Tomás retrocedió, temblando, con lágrimas resbalando por su rostro. Luego, se volvió hacia el crucifijo. Pero sus ojos no mostraban devoción, sino miedo. El sacerdote que nos había enseñado a no dudar ahora se tambaleaba como un niño perdido. Los días siguientes fueron peores. En la misa, su voz ya no era firme. Tartamudeaba, olvidaba palabras, y a veces callaba de golpe, mirando hacia la estatua como si ella lo desafiara. Algunos feligreses comenzaron a murmurar que había algo que le escondía, un pecado no confesado. Una noche, lo vi salir de la sacristía con una botella en la mano. Nunca lo había visto beber. Se sentó en un banco, solo, y repitió una y otra vez: «Ella sabe. Ella sabe lo que hice». Yo jamás supe a qué se refería. Pero comprendí que hasta los hombres de Dios llevan cadenas invisibles en el alma. Y la estatua, con su sonrisa implacable, no distinguía entre pecadores y pastores. Aquella fue la primera vez que pensé que nadie, ni siquiera nuestro sacerdote, podía salvarnos. Porque si la fe del padre Tomás se apagaba, ¿qué nos quedaba a nosotros? Lo peor estaba por venir. Capítulo 6. La misa interrumpida. La iglesia estaba llena aquel domingo. Después de semanas de miedo y susurros, el padre Tomás había prometido una misa especial, una ceremonia de esperanza que, según él, devolvería la paz al pueblo. Nadie confiaba del todo, pero todos acudieron, como si una parte de nosotros necesitara aferrarse a cualquier chispa de fe antes de que la oscuridad nos consumiera. Las velas ardían con más fuerza que nunca, y el incienso dibujaba espirales que parecían encerrar el aire en una jaula invisible. El padre Tomás, con el rostro demacrado y la voz quebrada, comenzó la liturgia. Yo estaba entre la multitud, intentando rezar, cuando un escalofrío recorrió la nave. La estatua de la Virgen sonreía abiertamente, sin disimulo, a todos nosotros. Un murmullo de terror recorrió los bancos. Algunos cerraron los ojos, otros bajaron la cabeza, pero nadie pudo ignorar aquella mueca de piedra que se extendía como un corte en el rostro del mármol. El padre Tomás intentó continuar, levantando el cáliz con manos temblorosas. Fue en ese instante cuando ocurrió lo imposible. Una carcajada resonó en la nave. Profunda, hueca, metálica. El sonido no vino de ninguno de los presentes. Era la estatua. El cáliz cayó de sus manos y el vino se derramó como sangre por los escalones del altar. Los fieles comenzaron a gritar, algunos huyendo hacia las puertas, que de pronto se cerraron solas con un golpe ensordecedor. Quedamos atrapados. La carcajada se repitió, rebotando en las paredes como un eco interminable. Era una risa burlona, sin compasión. La risa de alguien que conoce todos los secretos ocultos en la piel de cada persona allí dentro. Yo sentí que se reía de mí, que cada pecado que había callado ardía en su voz de piedra. Una mujer cayó al suelo, convulsionando, y juró que la estatua le había susurrado su peor vergüenza al oído. Un hombre se arrancaba la ropa, desesperado, gritando que no podía soportar que ella supiera lo que hizo en la oscuridad. El padre Tomás, de rodillas, gritaba que se detuviera, que aquello no era obra de Dios sino del enemigo. Pero sus palabras se perdieron entre el caos. De pronto, las campanas del campanario comenzaron a sonar solas. Un repique fúnebre que no anunciaba celebración, sino condena. Las paredes vibraban. Los vitrales se resquebrajaban.
Y la risa se volvió más fuerte, más viva, como si la estatua hubiera esperado este momento desde siglos atrás. Yo apenas recuerdo cómo logré salir cuando las puertas finalmente cedieron. Corrí hasta perder el aliento. Pero incluso en la distancia, juraría que seguía escuchando aquella risa que me perseguía, grabada ya para siempre en mi memoria. Desde entonces, nadie volvió a hablar de la iglesia como un lugar sagrado. Desde ese día, supimos que estábamos encerrados en un juicio sin escapatoria. La estatua había despertado. Capítulo 7. Los inocentes marcados. Después de aquella misa maldita, nadie volvió a entrar a la iglesia sin un temblor en las piernas. El eco de la risa aún flotaba en el aire, como si las piedras mismas del templo se hubiesen impregnado de burla y condena. El pueblo entero comenzó a vivir con la certeza de que nadie estaba a salvo. Fue entonces cuando ocurrió lo más desconcertante: la estatua sonrió a quien no debía. Clara, la hija menor de los Herrera, era conocida como la más pura del pueblo. Apenas tenía 16 años. Con una vida marcada por la inocencia y la devoción, todos la consideraban un alma sin mancha. Rezaba con fervor, ayudaba a los pobres, cuidaba de su madre enferma. Para muchos, ella era la última chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Una tarde, mientras algunos vecinos intentaban restaurar el altar, Clara entró con un ramo de flores blancas. Su presencia iluminó el recinto, y por un instante el miedo pareció desvanecerse. Todos la miraban con ternura, convencidos de que si alguien podía soportar la mirada de la estatua, era ella. Pero entonces sucedió lo imposible. Cuando Clara se arrodilló frente a la Virgen, los labios de mármol se curvaron en esa sonrisa helada, cruel, que ya nos era demasiado familiar. La muchacha levantó la vista y palideció. Comprendió que la sonrisa era para ella. El silencio fue tan absoluto que se escuchó el crujir de las velas consumiéndose. Nadie se atrevió a moverse. El padre Tomás, con el rostro desencajado, trató de acercarse, pero Clara ya estaba llorando, gritando que no entendía, que no tenía pecado alguno que ocultar. «Soy inocente», clamaba, mientras retrocedía aterrada. Pero la estatua seguía sonriendo, implacable, como si revelara una verdad que ni ella misma conocía. El pueblo estalló en susurros. Algunos aseguraban que la muchacha ocultaba un secreto impuro. Otros creían que la estatua se burlaba de todos, demostrando que la inocencia era solo una ilusión. El padre Tomás, derrotado, solo pudo murmurar: «No juzga lo que hacemos, juzga lo que somos». Clara huyó de la iglesia entre sollozos, dejando las flores caer al suelo. Aquella noche, las campanas tocaron solas a medianoche, y los perros del pueblo aullaron como si respondieran a un llamado invisible. Desde entonces, algo cambió entre nosotros. La idea de que hasta los inocentes podían ser marcados nos destruyó por dentro. Si Clara no estaba a salvo, entonces nadie lo estaba. La sonrisa de la estatua ya no pertenecía solo a los culpables, ahora podía clavarse en cualquiera, incluso en los corazones más puros. Y esa certeza fue más aterradora que la muerte misma. Capítulo 8. El espejo del altar. Después de lo ocurrido con Clara, el pueblo se sumió en un silencio pesado, como si cada palabra pudiera despertar la risa de la estatua. Nadie dormía tranquilo. Nadie caminaba de noche sin sentir que unos ojos de piedra lo perseguían. Fue en esos días de terror que descubrimos algo oculto. Un objeto tan antiguo como el templo mismo, el espejo del altar, se encontraba en la cripta, cubierto por mantas polvorientas y rodeado de símbolos grabados en latín que nadie quiso traducir. Los monaguillos lo hallaron por accidente, y cuando lo llevaron arriba, el padre Tomás palideció. Intentó ordenarnos que lo devolviéramos a la oscuridad, pero ya era tarde. El espejo reflejaba la estatua con una nitidez que nos heló la sangre. No era un reflejo normal. En el cristal, la Virgen no estaba inmóvil ni fría. Sonreía con una viveza perturbadora, y sus ojos no miraban al altar, sino al que sostenía el espejo. Recuerdo claramente la primera vez que lo sostuve. El mármol detrás de mí permanecía rígido, pero en el espejo, la estatua inclinó la cabeza apenas, como si quisiera acercarse a mi rostro. Mis rodillas temblaron, y lo solté de inmediato, convencido de que aquello no era vidrio, sino una ventana. Esa noche, el padre Tomás confesó algo que nos dejó sin aliento: aquel espejo había sido usado siglos atrás durante ritos prohibidos. Según los escritos ocultos en la sacristía, reflejaba no lo que estaba frente a él, sino lo que había dentro de nosotros mismos. La sonrisa no es del mármol, dijo con voz ronca, es de lo que cargamos en el alma. Pero las cosas no quedaron en palabras. Una mujer del pueblo, desesperada por demostrar su inocencia, se colocó frente al espejo con lágrimas en los ojos. Todos contuvimos el aliento. En la realidad,
La estatua permanecía inmóvil. Pero en el reflejo, la Virgen abrió los labios y sonrió con una amplitud que desgarraba la lógica. La mujer gritó, se tapó el rostro y huyó, dejando tras de sí un eco que aún escucho en mis pesadillas. Desde entonces, nadie quiso acercarse al espejo, pero el padre Tomás lo dejó en el altar, convencido de que allí yacía la clave de todo. Yo, en cambio, comprendí una verdad aterradora: el espejo no mostraba a la Virgen, mostraba al monstruo que cada uno llevaba dentro. Y lo peor de todo fue intuir que el mármol solo esperaba el momento preciso para romper el reflejo y salir de él. Capítulo 9. Los pecadores desaparecidos. Al principio fueron solo rumores. Un vecino que no volvió a casa después de la misa. Una mujer que salió de madrugada a buscar agua y jamás regresó. Todos pensaron en huidas, en accidentes, hasta en asesinatos ocultos. Pero pronto nos dimos cuenta de la verdad: eran los mismos a quienes la estatua había sonreído. La primera desaparición confirmada fue la de Julián. El herrero había confesado robar materiales de la iglesia para su taller. Y todos recordaban cómo, al día siguiente, lo vieron temblar frente al altar cuando la Virgen le mostró su mueca. 3 noches más tarde, su cama apareció vacía, las sábanas frías, y en la puerta de su casa había un rastro de polvo blanco, como si alguien hubiese arrastrado allí fragmentos de piedra. Después fue Marta, la esposa del carnicero. Se decía que había engañado a su marido con un viajero. Ella misma juró entre lágrimas que, al pasar por la iglesia, la estatua ladeó la cabeza hacia ella. La encontraron desaparecida en plena plaza, como si se hubiera evaporado en el aire. Solo quedó en el suelo su rosario partido en 2. Yo no podía dejar de pensar en esas señales. Cada nuevo ausente era alguien que había sido marcado antes. El pueblo entero lo sabía, pero nadie se atrevía a nombrarlo. La estatua no se limitaba a sonreír. La sonrisa era una sentencia. Y la desaparición, la ejecución final. Una madrugada, cuando las campanas sonaron sin mano que las tocara, me acerqué con cautela a la iglesia. La puerta estaba entreabierta y, en el altar, vi algo que me hizo retroceder con el corazón encogido. Había manchas de sangre seca en los escalones, justo bajo los pies de mármol de la Virgen. Eran huellas pequeñas, irregulares, como si alguien hubiese intentado resistirse antes de ser tragado por la piedra. El padre Tomás, demacrado, lo confirmó en voz baja. No desaparecen, son reclamados. Cada sonrisa es un llamado. Cada pecado, una ofrenda. Me estremecí. Comprendí entonces que no había huida posible. No importaba si confesábamos o callábamos. Una vez que la estatua nos sonreía, el destino estaba sellado. Esa noche, al intentar dormir, escuché un crujido en las paredes de mi casa. Abrí los ojos y, en la penumbra, juraría que vi la sombra de la estatua en mi habitación. Aunque el templo quedaba a varias calles de allí, sus labios se movieron apenas, dibujando la misma sonrisa que ya me perseguía incluso en mis sueños. Y fue ahí, con el sudor helado en la frente, cuando comprendí que tarde o temprano, también vendría por mí. Capítulo 10. El exorcismo fallido. El rumor de las desapariciones llegó más allá de nuestro pueblo. Algunos pensaban que exagerábamos, que el miedo colectivo había deformado la realidad. Pero cuando las campanas comenzaron a sonar solas cada medianoche, y el eco de la risa de piedra retumbaba incluso fuera de la iglesia, la diócesis no pudo ignorarlo más. Enviaron a un exorcista, el padre Agustín. Era un hombre alto, de rostro duro y mirada que parecía no temer a nada. Llegó con un crucifijo de hierro, un misal desgastado y una seguridad que contrastaba con la debilidad del padre Tomás. La primera noche, reunió al pueblo frente al altar y declaró con voz solemne: lo que habita aquí no es la Madre de Dios, sino una impostura. Esta sonrisa será rota por la palabra divina. Todos contuvimos el aliento. En el altar, la estatua permanecía inmóvil, con su boca de mármol apenas curvada, como si escuchara con burla. La ceremonia comenzó. El exorcista encendió cirios negros, roció agua bendita y entonó oraciones en latín que hacían vibrar los vitrales. El aire se volvió denso, difícil de respirar, y una presión invisible nos oprimía el pecho. De pronto, un crujido estremeció la nave, la estatua se agrietó en el cuello, y un hilo de polvo cayó sobre el cáliz. La multitud murmuró entre gritos, pero Agustín levantó su crucifijo con firmeza. Revela tu nombre, espíritu impuro. Entonces lo escuchamos. Una carcajada profunda, tan cercana que parecía brotar del mármol mismo, sacudió la iglesia. El crucifijo del exorcista se calentó en sus manos y el hombre lo soltó con un grito ahogado. Todos vimos cómo el hierro quedó marcado en su palma, como si la sonrisa de la estatua se hubiera grabado en su carne. El padre Tomás cayó de rodillas.
suplicando clemencia. Pero Agustín siguió luchando. Gritaba versos sagrados mientras el suelo temblaba. Las velas se apagaban solas, una tras otra, hasta dejarnos en penumbras. La risa aumentaba, multiplicándose, como si miles de gargantas de piedra se unieran al coro. Y entonces ocurrió lo impensable, la estatua inclinó la cabeza hacia él. Sus labios de mármol se abrieron apenas, y Agustín cayó fulminado, con los ojos en blanco, la boca congelada en la misma sonrisa que había intentado destruir. El pánico se apoderó de todos. Algunos huyeron, otros se arrodillaron, llorando. Yo me quedé paralizado, observando el cuerpo rígido del exorcista, convertido en un espejo grotesco de la Virgen sonriente. Aquella noche, supimos la verdad, ni siquiera la Iglesia podía enfrentarse a aquello. El exorcismo no había expulsado al demonio, sino que lo había alimentado. Y lo peor fue la certeza que todos compartimos en silencio: si la estatua podía derrotar al enviado de Dios, entonces nadie estaba a salvo. Capítulo 11. Los susurros de la piedra. Las desapariciones y el fracaso del exorcismo dejaron al pueblo en ruinas. Las calles estaban vacías, los mercados cerrados, y hasta los niños habían olvidado reír. Pero el verdadero infierno comenzó cuando la estatua decidió hablarnos. Al principio fueron murmullos leves, como corrientes de aire que se colaban por las grietas del templo. Creíamos que era el viento, hasta que las palabras comenzaron a tener sentido. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro junto a mi cama. Miguel, tú lo viste todo. Y callaste. Me incorporé de golpe. No había nadie. La voz era fría, antigua, como si hubiese viajado desde la piedra misma hasta mi oído. Pronto comprendí que no estaba solo. Marta, la viuda, confesó que la estatua le había revelado detalles del adulterio de su difunto marido. Don Ernesto, el maestro, apareció caminando por la plaza al amanecer, murmurando sin parar: ella lo sabe. Ella lo sabe. Los susurros no eran inventos. Eran verdades ocultas. Verdades que jamás debieron salir a la luz. La estatua no solo nos vigilaba, nos desnudaba por dentro. Cada día alguien nuevo caía presa de aquella voz. Algunos la escuchaban en sueños, otros a plena luz del día. Pero todos terminaban igual, con la mirada perdida y el corazón destrozado por la certeza de que ya no tenían secretos. Yo mismo lo viví con un terror insoportable. Una madrugada, la voz regresó y me dijo: tu padre será el próximo. Y tú lo permitirás. Recordé entonces aquella primera noche, cuando vi a mi padre arrodillado ante el altar y la estatua sonriendo hacia él. Sentí un sudor helado recorrerme el cuerpo. La profecía estaba escrita. El padre Tomás intentó resistir, pero estaba quebrado. Durante una misa vacía, confesó entre sollozos que la estatua le repetía sus pecados de juventud, una y otra vez, hasta convertirlos en cuchillos clavados en su conciencia. No se contenta con ver, dijo con voz rota. Quiere destruirnos desde dentro. Los susurros se volvieron más fuertes con cada campanada nocturna. Había casas enteras donde nadie dormía, donde la gente rezaba desesperada para callar voces que nunca se callaban. Y entonces lo entendimos: la sonrisa de mármol ya no necesitaba mostrarse. Bastaba con la voz oculta en la piedra, reptando en nuestra mente, para sembrar la locura. Lo que vendría después sería peor. Capítulo 12. La sonrisa final. La medianoche cayó sobre el pueblo como un manto de ceniza. Nadie dormía ya. Las campanas comenzaron a repicar solas. Un tañido grave que hacía temblar las ventanas y helaba la sangre. Todos salimos a la calle, atraídos por un mismo llamado, como si una fuerza invisible nos arrastrara hacia la iglesia. Recuerdo la procesión silenciosa: hombres, mujeres, ancianos y niños caminando con los ojos perdidos, los labios secos, sin pronunciar palabra. Era como si ya no tuviéramos voluntad. Éramos reos convocados al juicio. Al llegar, las puertas del templo se abrieron de golpe, y allí estaba ella, la Virgen de mármol, erguida sobre el altar, bañada en una luz extraña que no venía de velas ni de luna. Y sonreía. Sonreía a todos nosotros al mismo tiempo. No era la sonrisa apenas insinuada que conocíamos. Era una mueca abierta, amplia, imposible en piedra. Los labios curvados revelaban algo más allá de la humanidad. Una burla que no distinguía entre culpables o inocentes. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos se arrodillaron de inmediato. Otros rompieron a llorar. Pero nadie pudo apartar la vista. La estatua no se limitaba a señalar a uno, ahora nos había marcado a todos. El padre Tomás subió al altar, temblando, con voz rota. Alzó las manos. No somos todos pecadores. Debe haber justicia. Debe haber misericordia. La risa respondió. Primero un eco bajo, luego un estallido que sacudió las paredes. Los vitrales explotaron.
lanzando fragmentos de colores sobre los fieles. El crucifijo del altar cayó y se partió en dos, como si se negara a ser testigo. Entonces la estatua abrió los ojos. O al menos eso creímos. Porque dos hendiduras oscuras brillaron con una luz interna. Sentí que me atravesaba. Que conocía cada sombra de mi alma. En ese instante comprendimos que la inocencia no existía. Todos teníamos algo que ocultar. Y por eso todos merecíamos la sonrisa. La multitud comenzó a gritar. Algunos huían hacia la puerta. Pero estaba sellada. Otros se golpeaban el pecho, rogando perdón. Pero sus voces eran ahogadas por la risa, que crecía hasta volverse ensordecedora. Yo caí de rodillas, con las manos sobre los oídos. Pero la voz resonaba dentro de mi cráneo. Sois míos. Siempre lo fuisteis. Cuando alcé la vista, vi que ya no era una estatua. Era un rostro vivo, petrificado y eterno, sonriendo como un juez que dicta su veredicto. Y su sentencia no era la muerte, sino algo peor, vivir sabiendo que jamás podríamos escapar de esa mirada. Aquella fue la última vez que nos reunimos en la iglesia. No porque lo decidiéramos, sino porque después de esa noche, ya no quedaba un pueblo al que volver. Capítulo 13. La procesión de los pecadores. Tras la noche de la sonrisa final, el pueblo quedó roto. Nadie quiso volver a la iglesia, pero tampoco pudimos destruirla. La estatua permanecía allí, inmóvil, con los labios aún curvados en aquella mueca eterna. Algunos decían que si permanecía en el altar, la condena nunca terminaría. Otros creían que debía ser sacada, llevada lejos, aunque fuese arriesgarlo todo. Finalmente, decidimos lo impensable, organizar una procesión. No era una celebración, sino un funeral colectivo. El padre Tomás, más sombra que hombre, encabezó la marcha. Un grupo de hombres fuertes levantó la estatua sobre un carro de madera. Sus ruedas crujieron como huesos al partir, y el eco del mármol retumbó en las calles vacías. El pueblo entero salió a presenciarlo. Nadie habló. Solo se escuchaba el rechinar del carro, el arrastre de los pies y, a lo lejos, el lamento de los perros. Algunos ancianos hicieron la señal de la cruz. Otros lloraban en silencio. Parecía que cargábamos no una imagen santa, sino el peso de nuestros propios pecados sobre 4 ruedas. Pero pronto lo imposible volvió a suceder. A medida que avanzábamos, quienes habían sido marcados en el pasado comenzaron a temblar. Marta, la viuda, cayó de rodillas en pleno camino, asegurando que la estatua la miraba, aunque sus ojos de mármol seguían fijos al frente. Julián, el herrero, gritó que sentía las manos de piedra sobre su cuello. Uno a uno, los pecadores señalados empezaron a desplomarse en la calle, con la misma sonrisa congelada en sus labios. La procesión se convirtió en un cortejo de condenados. Los cuerpos quedaban atrás, y nadie se atrevía a tocarlos. El padre Tomás gritaba oraciones, pero su voz era tragada por el murmullo creciente, la risa de la estatua que, sin moverse, parecía resonar dentro de cada pecho. Cuando llegamos a las afueras del pueblo, un viento helado sopló de improviso, apagando todas las antorchas. En la oscuridad, el carro se detuvo solo. Las ruedas estaban clavadas en el suelo, como si raíces invisibles lo sujetaran. Intentamos empujarlo, arrastrarlo, pero era inútil, la estatua no quería irse. Entonces, por primera vez, sus labios de mármol se abrieron apenas, y un susurro salió de ellos, claro como un trueno en medio de la noche. El pecado camina con vosotros. Yo no necesito quedarme aquí. El silencio posterior fue aún más insoportable que la risa. Comprendimos que no importaba dónde lleváramos la estatua. El mal ya no estaba encerrado en la piedra. El mal nos acompañaba a cada uno de nosotros. La procesión terminó sin destino. El pueblo quedó marcado para siempre, cargando no una virgen, sino una sentencia. Capítulo 14. La noche de las campanas rotas. El fracaso de la procesión dejó al pueblo en un estado de resignación mortal. Nadie sabía si la estatua había decidido quedarse por voluntad propia o si era el pueblo el que ya estaba atrapado bajo su sombra. Pero la noche siguiente, el terror alcanzó un clímax que aún arde en mis recuerdos, la noche en que las campanas se rompieron solas. Todo comenzó a las 3 de la madrugada, cuando un repique ensordecedor sacudió nuestros sueños. No era el tañido habitual de misa, sino un sonido irregular, frenético, como si alguien azotara las campanas con furia desde dentro del bronce. Las casas temblaban, los vidrios estallaban en pedazos, y el aire se llenaba de un zumbido metálico que nos hacía sangrar los oídos. Corrimos a la plaza. El campanario vibraba con tal violencia que parecía a punto de desplomarse. Nadie se atrevía a entrar, pero todos vimos cómo, entre los golpes, la estatua en el altar comenzaba a resquebrajarse. Pequeñas grietas recorrían su rostro,
partiendo desde la sonrisa petrificada hasta los ojos vacíos. El padre Tomás, con una fe desesperada, levantó la cruz y gritó: «Es la señal del final. Dios ha escuchado nuestro dolor». Pero no era un milagro. Lo que emergía de las grietas no era luz, sino un líquido oscuro y espeso, como sangre mezclada con aceite rancio, que caía sobre el mármol y formaba charcos negros a los pies de la Virgen. El hedor era insoportable, como carne quemada. De pronto, las campanas dejaron de sonar, para estallar en 1000 fragmentos. El bronce llovió sobre la plaza como cuchillas ardientes. La gente gritaba, corría, se cubría la cabeza, mientras las piedras del campanario caían en cascada. Y en medio de ese caos, escuchamos un gemido grave, profundo, proveniente de dentro de la estatua. No era risa esta vez, era un nacimiento. Las grietas se abrieron más y más. Yo vi claramente cómo los labios de mármol se separaban y dejaban escapar un hálito frío que helaba los huesos. Algo se agitaba en su interior, algo que no pertenecía al mundo de los hombres. Una sombra líquida, informe, reptaba por las fisuras buscando salir. El padre Tomás cayó de rodillas, llorando, mientras gritaba que habíamos liberado lo que nunca debió ser despertado. Y entonces lo comprendí con un horror indescriptible: la sonrisa no era él. Castigo, era la promesa de que aquello estaba gestándose dentro de la piedra. Cuando el campanario terminó de desplomarse y el polvo cubrió la plaza, la estatua ya no era entera, pero lo que había en su interior aún respiraba. Esa fue la noche en que todos entendimos que lo peor todavía estaba por comenzar. Capítulo 15. El último rostro. La iglesia era un cadáver en ruinas después de la noche de las campanas rotas. El aire aún estaba impregnado del hedor del aceite negro que brotó de la estatua. Nadie quería acercarse, pero yo sentía que algo me llamaba. Un hilo invisible que tiraba de mis pasos hacia el altar. Sabía que si no entraba esa última vez, jamás tendría respuestas. Caminé entre escombros y vidrios rotos, con el eco de mis propios pasos acompañándome como un lamento. El altar estaba cubierto de grietas, y la estatua, partida en fragmentos, parecía un cascarón vacío. Sin embargo, entre sus restos, se distinguía un pedazo de mármol aún intacto, el rostro. Allí estaba la sonrisa, perfecta, inmutable, como si no hubiese sufrido daño alguno. 2 ojos de piedra, huecos y brillantes, me miraban con una intensidad que no dejaba espacio a la duda. No me observaba como a todos los demás, me observaba solo a mí. Me acerqué temblando. Mis labios murmuraban oraciones sin sentido, pero mi corazón sabía que ya era inútil. De pronto, el aire se volvió espeso, y lo escuché. No un susurro, no una carcajada, una voz clara, profunda, que resonaba dentro de mi cráneo. Tú fuiste el primero en verme sonreír. Tú serás el último en comprender por qué. Entonces lo vi, en las grietas del mármol, como espejos deformados. Aparecieron los rostros de todos los desaparecidos: don Eusebio, Julián, Marta, Clara, todos con la misma sonrisa, todos atrapados en un reflejo eterno. Eran los condenados, convertidos en parte de esa risa infinita. Quise apartar la vista, pero el rostro me obligaba a mirar, y comprendí lo inevitable: cada sonrisa que la estatua había mostrado no era un juicio, sino una marca, un molde. Nos copiaba, nos tragaba, nos fundía en su piedra. De repente, las grietas comenzaron a cerrarse sobre el rostro. Los labios se movieron por última vez, dibujando una curva más amplia que nunca. Y la voz pronunció, como un martillazo en mi alma: ahora, sonríe conmigo. Sentí un frío abrasador recorrer mi cuerpo. Toqué mi cara y comprendí con horror que mis propios labios se curvaban solos, que ya no podía detenerlos. Una sonrisa helada se dibujó en mí, idéntica a la del mármol. En ese instante final, supe que la estatua nunca había estado dentro de la iglesia. Estaba dentro de nosotros. Dentro de mí. Salí tambaleando, con la misma mueca petrificada en el rostro. El pueblo me miró y retrocedió con gritos, porque ya no necesitaban ver la estatua para reconocerla. Yo llevaba en la cara su último rostro. Y mientras sus miradas se llenaban de terror, la risa, esa risa que nadie olvida, volvió a resonar. No desde la piedra, sino desde mi propia boca. Epílogo: la herencia de la sonrisa. Escribo estas últimas palabras con manos que ya no siento mías. El pueblo ha muerto en silencio, casas vacías, puertas abiertas, rosarios abandonados en el polvo. Nadie queda, nadie, excepto yo, o eso creen, porque cuando me miran, cuando se atreven a mirarme, no ven a Miguel, el hijo de un pecador cualquiera. Ven el eco de la estatua, el rostro que heredé en aquella última noche.
Ya no necesito el mármol ni el altar, su sonrisa vive en mí, multiplicada, creciendo cada vez que alguien osa sostenerme la mirada. Comprendí, demasiado tarde, que nunca fue una virgen, ni un demonio atrapado en piedra. Fue siempre un espejo, un reflejo de lo que somos en lo más profundo, un pecado disfrazado de devoción, un juicio escondido en cada plegaria. La sonrisa era la prueba de que ninguno de nosotros es inocente, ni Clara, ni el padre Tomás, ni yo. Ahora camino por pueblos vecinos. Nadie sospecha. Me reciben como extranjero, me ofrecen pan y refugio, y yo les devuelvo algo más, una sonrisa suave, apenas insinuada, suficiente para que sus noches comiencen a llenarse de susurros, porque la estatua nunca desapareció, solo cambió de cuerpo, solo cambió de rostro, el mío, y mientras escribo esto, puedo sentirlo, tus ojos también me leen, tu mente intenta negarlo, pero tus labios ya se curvan, aunque sea un poco. No tengas miedo, sonríe conmigo.